Buenas tardes, gracias por arriesgarse al diluvio y estar aquí. Y sobre todo, gracias a Martín Harris, que se presta a este diálogo, yo como borgiano amateur y él como borgiano profesional, y vamos a hablar de este ilustre desconocido, un tal Jorge Luis Borges. Martín, yo te voy a hacer la primera pregunta. A ver, adelante. Primero, no acepto lo de borgiano profesional y amateur. Deberíamos invertir las categorías, pero dale. Bueno, ¿cuándo conociste a Borges? Vino a mi colegio cuando yo era muy chico. Yo empecé, debía tener 8 años o algo así, 10. Pero no lo leí hasta los 11, 15. ¿Pero por qué? Yo debería hacer las preguntas. ¿Cuándo lo conociste a Borges? Uno tiene que empezar, así que... ¿Cuándo lo conociste vos ahora? ¿Vos qué edad tenías cuando lo conociste? 8 años. 8 años, sí, claro, te me adelantaste. Yo lo conocí cuando tenía más o menos 14 años. Estaba trabajando en la librería Pigmalión y iba al colegio por la tarde. Entonces Borges venía a comprar sus libros en esa librería, acompañado por doña Leonor, su madre, que tenía, por ese momento, estamos en el 65, sí, más o menos, 63. No soy bueno para las cronologías. Pero tenía doña Leonor más o menos 90 años en ese momento. Borges tenía 60 y pico. Y claro, ya estaba ciego, se había quedado ciego alrededor del 55. Y doña Leonor se impacientaba mucho con Borges porque Borges quería estudiar anglosajón en aquel momento. Iba a la librería para pedirnos que le encargásemos libros de anglosajón y doña Leonor le decía: pero Giorgi, ¿por qué no estudias algo útil como griego o latín? Pero Borges persistía con el anglosajón y se llevaba los libros a la casa y doña Leonor se cansaba de leerle. Entonces Borges le pedía a cualquier persona que le leyese. Formamos una comunidad de pequeños Boswell que si nos reunimos podemos armar la biografía verdadera de Jorge Luis Borges. Somos cientos. Entonces Borges me pidió un día, si estaba libre por la noche, de venir a leerle. Y fui. Y eso duró más o menos unos 4 años. ¿Vos le leías a Borges? No, nunca llegué a eso. Y te quería preguntar, seguramente empezaste leyendo los libros que a él más le gustaban, ¿no? Te había pedido que leas Stevenson, Sí, Chesterton. pero por una razón muy particular. Borges, cuando se quedó ciego, dijo que ya no iba a escribir más prosa. Iba a seguir escribiendo poesía porque decía que la poesía le llegaba como una música a la cual él le ponía palabras. Entonces, le ponía las palabras y esas palabras podía dictarlas. Pero que para escribir prosa, decía, necesito ver mi mano escribir. Pero eso fue en el 55 y a lo largo de los años se le fueron ocurriendo argumentos para cuentos. Mediados de los 60 tenía tantos argumentos que tenía que escribirlos. Pero como buen profesional, antes de escribirlos, quiso ver cómo los escritores que él consideraba los mejores cuentistas habían elaborado su obra. Y él tenía unos ciertos cuentos que para él eran los mejores cuentos escritos por Stevenson, Chesterton, Henry James, y también Léon Blois, Papini, y él quería revisitar esos cuentos. Entonces, me hacía leer esos autores, pero no para conocer el cuento, que él lo conocía
conocía casi de memoria, sino para refrescarse la memoria y analizarlo. Entonces, yo empezaba a leer un cuento y él a las pocas palabras me interrumpía y me decía: qué curioso, Kipling utiliza esta palabra, vamos a ver 3 páginas después que va a utilizar esa misma palabra pero en otro contexto, y el lector se va a acordar de el primer uso y va a enriquecer la lectura de esa palabra. O sea que ya había leído sus cuentos, se los estaba releyendo. Los conocía de memoria, si yo me equivocaba me corregía. Borges tenía una memoria absolutamente extraordinaria. Cuando dice de Funes le dice al Borges protagonista: mi memoria, señor, es como un vaciadero de basura. Estaba describiendo la memoria de Borges. Estaba agobiado. Porque se acordaba de todo. Él, ¿te acordás? Tiene ese soneto donde desea la muerte y dice: ah, si en aquella mañana hubiese olvido. Yo creo que quería poder pensar sin memoria, sin esa carga de la memoria. Curioso que eso partiera de un diálogo, ¿no? Que el diálogo sirviera para volver a sus autores y para recitar también la oralidad, ¿no? Porque Bueno, siempre pero decía que había que leer los cuentos en voz alta. No era diálogo. Yo era un mocoso de 14 años. A Borges lo que le interesaba era que yo recuperase el texto, pero no le interesaba mi opinión, no le interesaba que yo diese un tono a la lectura, nada. Quería el texto. Y conmigo fue muy generoso porque después me invitaba a comer, me llevaba a lo de Bioy y Silvina, pero siempre la lectura era la de él. Yo le prestaba la voz, yo le prestaba los ojos, pero el lector era Borges. El otro. El otro. Sí. ¿Y te pedía que tomes notas mientras vos leías? A veces sí. Por ejemplo, estábamos leyendo un cuento de Kipling donde aparece una referencia a unos tigres azules. Y entonces me pidió que en las páginas de guarda anotase tigres azules, tal página, Blue Tigers. Y claro, es la idea que usa después para uno de sus últimos cuentos. Que se llama así. Que se llama así. Los libros de Borges están anotados por él y por la gente que le leía. En la biblioteca tenemos 2 bibliotecarios extraordinarios, Laura Rosato y Germán Álvarez, que desde hace décadas buscan en la biblioteca libros que Borges hubiese podido leer, hubiese podido dejar, y han encontrado más de 300 libros anotados por Borges. Es una suerte de obra paralela de la obra escrita, es la obra del lector, y a partir de muchas de esas notas podemos reconstruir el proceso de creación de Borges. Borges decía que pensaba en citas y esas anotaciones muestran hasta qué punto eso era cierto. ¿Tomaste nota de algún cuento él también? ¿Te dictó algún poema? No, un poema sí, pero no, ningún cuento. Él usaba la biblioteca como su oficina, entonces él le hacía escribir a las secretarias los cuentos, los textos que él le dictaba. El bibliotecario era José Edmundo Clemente, pero Borges daba su prestigio a la biblioteca. Y él te iba diciendo cómo iba a usar estas citas, o porque vos contabas que esto era para, digamos, para volver a escribir cuentos, ¿no? Bueno, él no me confesó eso, no habló de eso hasta mucho después. Yo llegaba a su casa, a veces Fanny, la mucama, me abría, pero si no, a veces me abría Borges, estaba
vestido de traje, corbata, con el bastón, el pañuelo perfumado, y no había charla de cualquier tipo. Buenas noches, vamos a leer Kipling esta noche, vamos a leer Henry James esta noche. Entonces nos sentábamos en el sillón, yo en otro sillón, y empezábamos a leer. No se hablaba nunca de nada que no fuese literatura. Bueno, se hablaba, él hablaba. Ahora, cuando íbamos a lo de Bioy y Silvina, ahí sí había una conversación extraordinaria. Yo me quedaba en mi rincón escuchando debates sobre poesía francesa, la relación entre Platón y Agatha Christie, la literatura gauchesca, el tango, la novela policial, y discusiones muy intensas entre, no tanto Borges y Bioy, que compartían esa biblioteca imaginaria, sino con Silvina, que le interesaba otro tipo de literatura. A Silvina le interesaba mucho la literatura francesa, que a Borges no le interesaba, salvo el Bouvard y Pécuchet de Flaubert, salvo Montaigne y salvo Voltaire, que pensaba que era el más grande de los escritores franceses. Y Silvina le decía, pero bueno, ¿qué pasa con Rimbaud? ¿Qué pasa con los surrealistas? Y Borges se burlaba de ellos, como se burlaba de tantos poetas. Eso es una cosa muy divertida de Borges, tiene un humor extraordinario, y entonces hablaban de Neruda, por ejemplo, y Silvina le decía cuánto le gustaba 20 poemas de amor y una canción desesperada, y Borges le dice: ¿te gusta? Eras la boina gris y el corazón en el canto. Bueno, uno dice la palabra boina y ya cualquier poema se arruina, ¿no? Y Borges lo sabía, entonces se burlaba de el verso más incómodo, pero no solo en Neruda, en Shakespeare, en Keats. En Shakespeare decía que Shakespeare se había equivocado en Hamlet cuando en el momento más trágico del descubrimiento que Claudio es el asesino de su padre, Hamlet, decía Borges, en lugar de decir el hermano de mi padre o el marido de mi madre, decía, oh, mi tío. O sea, tío es la palabra menos poética del idioma inglés, ¿no? Entonces, buscaban esas cosas, le divertían mucho. Y eso es lo que volcaste en tu libro, estas experiencias. Cuento en mi libro estas experiencias, pero sobre todo yo quise que el libro fuese un homenaje al adolescente que yo fui y al gran escritor generoso que me acogió. Es una mezcla de memoria y comentario. Por supuesto no agrega nada a la literatura borgiana. Martín ha escrito un libro importantísimo sobre los antepasados de Borges, donde realmente hace una investigación profunda y necesaria de las raíces inglesas de Borges. Yo no hago nada de eso, es una especie de chismerío adolescente. Es mucho más que eso. Bueno, pero yo sentí que tenía que hacerlo por respeto a ese adolescente entusiasmado que yo fui. Parece el argumento de Kim. Sí, bueno, pero Borges decía que todo libro puede reducirse a otro, entonces sí, podemos reconocer una versión muy mediocre de No me refiero al libro, me refiero al argumento que está diciendo en el que está basado el libro. Sí. Y te iba a preguntar otra cosa, ¿por qué pensás que Borges era tan renuente a develar su proceso creativo? Porque no es la primera vez que escucho eso. Y muchas veces le preguntan ¿y cómo fue que se le ocurrió tal texto o algo así? Y dice, el texto es lo que es. Y en inglés it stands for itself. Es una de las preguntas más idiotas que uno puede hacerle a un escritor. ¿Cómo se le ocurrió eso? La musa, la inspiración, el café de la mañana, qué sé yo, cómo ocurren las ideas.
Le gustaba citar al pintor Whistler, que decía art happens, el arte sucede, no hay explicación. Pero le interesaba mucho el proceso mecánico de la escritura. Yo tengo casi 70 años, conocí muchos escritores en mi vida. No conocí ninguno que fuese que estuviese tan interesado en la mecánica de la escritura. La mecánica, es decir, necesitamos una sílaba más en esta frase porque el ritmo lo requiere. Esta palabra tiene una connotación que no conviene al texto. Aquí el personaje dice 6 palabras, tendrían que ser 5. Realmente trabajando el texto como si fuese una materia física y de equilibrio, de contrapeso, de color, de sonido. Era apasionante escucharlo hablar de eso. Y cuando trabajaba con Bioy, trabajaban en el departamento de Bioy y Silvina en un cuarto en el fondo. Entonces yo me quedaba con Silvina hasta que ellos terminasen de trabajar. Y los escuchábamos, pero reír a carcajadas, porque estaban escribiendo los cuentos de Bustos Domecq, donde se burlaban de todo y usaban expresiones, el idioma que les parecía más ridículo y se divertían armándolo. Entonces Silvina me entretenía a mí mientras nos esperábamos, y Silvina se creía muy fea, con las hermanas hermosas que tenía, además Victoria, Angélica. Entonces hacían esto: había una mesita con una lámpara y había 2 sillas de cada lado, una silla de cada lado. Entonces me sentaba a mí en una y ella se sentaba en la otra, pero bajaba la pantalla para que la sombra le cubriese la cara y cruzaba las piernas, que sí eran preciosas, para que la luz enfocase en las piernas. Entonces yo le hablaba a las piernas de Silvina hasta que Borges y Bioy salían de su cuarto. Parece un cuento de Cortázar, ¿eh? Sí. Que parte del cuento de Cortázar sería también la comida que venía después. ¿Por qué? ¿Cómo era? Porque era el lugar de Buenos Aires donde peor se comía. Bueno, cuando yo iba a lo de Bioy, mi madre me decía comen antes, porque sabía que había un pequeño puchero hervido hasta que no quedaba nada, y después, de postre, siempre una cucharada de dulce de leche, por la Martona, que era la madre de Bioy. Eran muy amarretes. Tuve la fortuna de tener a Enrique Pesoni como profesor de literatura en el colegio. Y Enrique era muy amigo de ellos, pero siempre se enojaba porque no le daban de comer, lo invitaban a cenar, le daban esas cosas. Y entonces le dice a Silvina un día, pero no tenés nada, un bife que podés hacer, estoy muriendo de hambre. No, Silvina tenía esta voz, ¿no? No me queda nada. Entonces, Enrique le propone jugar a las escondidas, porque estos adultos intelectuales jugaban estos juegos, no Borges, pero Silvina y sus amigos. Entonces se van a esconder y Enrique corre a la cocina, abre la heladera, ve que hay bifes y furioso saca esos bifes crudos y los tira detrás de la heladera. Una semana después había un olor a podrido en el departamento y Silvina decía: hay una rata muerta, no podemos. Hablando de la voz de Silvina, Silvina llamaba a veces a casa, atendía a mi madre.
Entonces Silvina decía, hola, Alberto. Entonces mi madre decía, bueno, es Silvina. Y Silvina decía, ¿cómo sabe tu mamá? Es digno de Lelutier. Dijiste que, volviendo un poco a la mecánica de los cuentos de Borges, dijiste que recién tardó un tiempo en explicarte el motivo de esas lecturas, o la explicación de esas lecturas. Cuando lo dijo finalmente, ¿qué fue? Bueno, es que casi se le escapó. Me dijo que estaba escribiendo un cuento. Entonces yo le dije, bueno, pero por fin, Borges. Sí, son ideas que he tenido durante mucho tiempo. Y me contó el argumento del informe de Brody, que fue el primero, porque esa noche me había pedido que leyese Swift, porque el informe de Brody es un cuento swiftiano, una aventura como de un Gulliver, que es un pastor protestante, haciendo de antropólogo en una tribu muy primitiva que se parece mucho a la sociedad argentina. Entonces, escribiendo ese cuento quería revisitar a Swift, ¿no? Entonces me explicó que por eso lo hacía. ¿Y hizo alguna explicación de este tipo? Pues eso es muy interesante. ¿Hizo qué? ¿Otro tipo de explicaciones acerca de los cuentos que escribía, analogías con la lectura que hacía? Sí, por ejemplo, yo había escrito un cuento largo que es El Congreso. Es el único cuento largo que escribió Borges. Y el editor Franco María Ricci, que hacía unas ediciones de lujo y que lo ayudó mucho a Borges, le dio dinero, lo protegió para creo que para el cumpleaños Borges había cumplido 70, le regaló una caja con 70 monedas de oro. Bueno, pero entonces Ricci me pidió que tradujese ese cuento al inglés, el Congreso. Y yo le hacía algunas preguntas a Borges para ayudar con la traducción. Y entonces Borges me contó que el origen de ese cuento, esa es una historia muy linda, el origen de ese cuento, el Congreso, estaba en una lectura que Borges había hecho de la América de Kafka cuando Borges era adolescente. Eso me lo contó a mí cuando yo tenía 16, 17 años, al final de mi periodo con Borges. 50 años después vuelvo a la Argentina, entro a la Biblioteca Nacional con lo que llamamos chutzpah y los griegos llamaban hubris. Me instalo como director y una de las primeras cosas que nos llegan a la biblioteca de una venta del Mercado Libre es la primera edición de la América de Kafka que perteneció a Borges con notas del Borges adolescente. Entonces, era como recuperar una parte de esa conversación que yo había tenido hace 50 años. Fascinante. Fascinante. Y entonces se ve las cosas que Borges anotó en esa novela y que están reflejadas casi literalmente en el Congreso. Y bueno, a mí no se me había ocurrido y a nadie se le había ocurrido hasta entonces que el gran teatro de Oklahoma que describe Kafka en esa novela es un poco ese congreso que el personaje quiere imaginar en Buenos Aires. Que se arma en la confitería del gas. Sí, que se arma en la confitería del gas y que al final del cuento se da... Esto es un personaje que quiere hacer una enciclopedia del universo. Entonces, bueno, hay mucha gente que contribuye y demás, pero después el proyecto no sigue adelante. Pero al final, el personaje se da cuenta que el proyecto no puede seguir adelante porque ya existe, y es el mundo mismo. Y entonces
da una vuelta en Mateo de la ciudad de Buenos Aires, reconociendo las cosas como si fuesen artículos de su enciclopedia nunca escrita. Se parece a tu propio reconocimiento. Bueno, sí, pero no, Borges tenía una idea absolutamente literaria del mundo. Para él, el mundo existía porque alguien lo había puesto en palabras. Y yo creo que se refugiaba en esas lecturas del mundo, en los libros que él quería, que no eran muchos, para sentirse menos solo. Borges fue una de las personas más infelices y más tristes que he conocido. Al mismo tiempo, un humor extraordinario, pero realmente uno sentía la falta de amistad que Borges tenía. El único amigo era Bioy Casares, y era una amistad intelectual. De todas las mujeres de las que se enamoró a lo largo de su vida, que fueron docenas, ¿no? Bioy decía que cada enamoramiento de Borges era con una mujer única e irreemplazable. Hasta la próxima. Pero uno sentía que había un enorme vacío en la vida emocional de Borges que no podía compartir con nadie. Había una relación especial con su madre, había una relación, un poco débil, pero bueno, familiar con la hermana, y después esa amistad intelectual con Bioy, pero con ninguna otra persona había algo que se pareciese a la intimidad. ¿Y a qué lo atribuís? Uno no puede conocer la vida de otra persona, no hay nada más misterioso que la persona frente a la cual estamos. Pero estos encuentros sí le daban felicidad, ¿no es cierto? Esto de que le vayan a leer ahí, se sentía acompañado. No, se sentía feliz por los textos, o sea, no por mi presencia, ni por la presencia del portero, ni por la presencia de cualquiera que viniese a leerle. Bueno, pero vos eras alguien que disfrutaba de la literatura con él, no era algo menor. Sí, pero eso le importaba menos. Lo que le daba felicidad era volver a encontrar los textos que le gustaban, porque no leía textos nuevos. El escritor joven que tenía la mala fortuna de imponer su texto a Borges sufría horrores, porque yo estuve presente, por ejemplo, cuando un escritor que no voy a nombrar le trae muy orgulloso un cuento que había escrito de guapos y cuchilleros, porque pensó que le interesaba a Borges. Era un cuento donde un comisario muy valiente entra en una taberna donde están los guapos, todos armados, y él entra sin armas y solamente con su voz hace que los guapos se rindan y pongan sus armas sobre la mesa. Entonces, empieza a describir lo que sucede y dice: sobre la mesa se amontonaron 2 facones, una pistola, una cachiporra, un rifle, y Borges retoma y le dice al pobre hombre: 2 cañones, una ametralladora, un boomerang. La lista siguió durante 15 minutos, el pobre hombre no sabía dónde ponerse, y bueno, terminó la lectura del cuento. Pero Borges podía ser muy cruel, muy cómico, pero muy cruel. Por ejemplo, le traen una edición francesa de Sobre héroes sin tumbas, que en Francia se llamó Alejandra, con una banda en torno al libro que decía:
Sábato, el único rival de Borges. Entonces, Borges escucha esto y dice, inteligente, Sábato, a mí nunca se me hubiera ocurrido poner Borges el único rival de Sábato. Lo destruyó. Pero era muy gracioso. Yo volví a Buenos Aires un año en los 70 y era un momento muy difícil para todo el mundo, incluso para Borges, porque el clima de terror infectaba todo. Y Borges tuvo que ir al departamento de policía para renovar su pasaporte. Y se acuerdan ese edificio monstruoso, aterrador, y sobre todo en esa época. Entonces va acompañado, atraviesa un corredor y el amigo le dice a Borges, se nos está acercando un comisario. Parece que era un comisario gordo con un gran bigote que se acerca y lo toma Borges en sus brazos y lo besa en las dos mejillas. Y Borges le dice a su amigo, ¡qué mazorquero cariñoso! Tenía ocurrencias geniales. Me quedo sin palabras. Yo habrán notado, soy un miembro más de audiencia, escuchando fascinado. Que hay tantas anécdotas divertidas de Borges. Y cuando te leía los cuentos, cuando vos le leías los cuentos, ¿hacía ese tipo de comentarios? ¿También hacía A veces sí, si no le gustaba una frase, pero lo que pasa es que eran cuentos que le gustaban mucho. Pero podía incluso, por ejemplo, yo le leí las Nuevas Mil y Una Noches de Stevenson, que son muy divertidas. Y entonces, en un momento, el príncipe Florizel, que está haciendo investigaciones en Londres, sale, dice Stevenson, vestido como un corredor de bolsa que está pasando un mal momento. Entonces, Borges dice, la descripción es perfecta, pero no significa nada. No significa nada, nadie puede saber a qué se parece un corredor de bolsa que está pasando un mal momento, ¿no? Cómo se viste. Pero que Stevenson logra convencer al lector que esto es una descripción de alguien real y que tiene su peso. Sentí que todas estas lecturas con él, digamos, conformaron un sistema de enseñanza muy involuntaria. Ah, sí, por supuesto, pero fíjate qué privilegio, yo no me daba cuenta de eso. Yo tenía una tía que me decía, pero tenés que tomar notas, yo le estaba haciendo un favor a un pequeño viejo ciego. Muchos años después me di cuenta de la inmensa fortuna que yo había tenido, porque había sido testigo de la lectura de uno de los más grandes lectores de todos los tiempos. Porque Borges no me explicaba nada, Borges no me daba clase, Borges leía para él mismo, es decir, con mi voz, pero leía para él mismo. Entonces las reflexiones las hacía en voz alta, pero como si las estuviese haciendo para él, en voz baja o en su cabeza. Entonces era realmente una lección de lectura, una forma de saber cómo se lee. Yo siempre había sido lector, pero Borges me dio realmente la confianza de creer que lo que yo estaba haciendo era realmente un oficio válido, era algo a lo que un ser humano podía dedicar su vida. Nadie me había dicho eso, ¿no? En mi generación uno tenía que ser abogado, ingeniero, médico, o a lo sumo si era un hippie, arquitecto, pero ninguna otra profesión. Ser lector no significaba nada, y Borges
me dio la confianza de ser lector y seguir leyendo, y bueno, es lo que he hecho toda mi vida. Debe haber sido una experiencia transformadora, totalmente, ¿no? Sí, pero lo supe después eso. En ese momento me pareció una cosa natural que estaba sucediendo, que no me impresionaba mucho. Tal vez la forma más auténtica de enseñar. Totalmente, totalmente. Sócrates cuando enseña nadie se da cuenta que está enseñando. Parece que es una persona que está haciendo unas preguntas, que bueno, que se interesa por esto, que se interesa por la opinión de estos chicos que vienen a verlo, y qué sé yo, y bueno, sí, es la enseñanza. ¿Y recordás la biblioteca de Borges? Sí, la recuerdo perfectamente porque iba a buscar los libros, pero era pequeñísima. Este enorme lector tenía, no sé, 600, 700 libros. Primero, porque no le importaba el libro físico, es decir, leía un libro y después lo regalaba. Todo el mundo que venía a la casa, Borges le regalaba libros. Cuando yo me fui a Europa, me regaló la edición de Stokey and Company, los cuentos de Kipling, que él había leído cuando él era adolescente. Entonces, esto no tenía mucha importancia para él. Guardaba ciertos libros de valor sentimental, porque había pertenecido al padre, porque habían pertenecido a la madre, y algunos que quería volver a leer, como los cuentos de Kipling, como las obras de Shakespeare, como Schopenhauer, que le gustaba mucho. Pero uno podría hacer una historia de la literatura perfectamente válida a partir de los escritores que Borges desdeñaba. Jane Austen, él decía con Mark Twain que una muy buena manera de empezar una biblioteca es dejando de lado las obras de Jane Austen. Entonces, Jane Austen, Zola, Balzac, Galdós, cuando una persona del público da una conferencia sobre esa de Queiroz, le dice, bueno, pero eso de Queiroz, usted dice que es un gran escritor, no es el escritor más importante del siglo XIX. Entonces Borges le dice, bueno, pero ¿quién piensa usted que es el escritor más importante del siglo XIX? Y este pobre señor le dice, Pérez Galdós. Entonces Borges le dice, mi más sincero pésame. Entonces, pero con esto se puede formar una historia válida de la literatura. Casi todo el siglo de oro español rescata alguna cosa de Góngora, un poquito de Quevedo. Toda la vida dudaba si Quevedo o Góngora o Quevedo, se quedaba con una cosa de uno, con una cosa de otro, y nadie más. Lope le parecía abominable, Calderón le parecía tonto, de Cervantes rescataba el Quijote y nada más. Bueno, pero con esa pequeña biblioteca construye un itinerario de lectura que es el más importante, el más sólido, el más influyente del siglo XX. Y si hay un texto que yo rescataría como emblemático del siglo XX, que define la literatura que viene antes y viene después, no sería Kafka, no sería Proust, no sería Joyce, sería el Pierre Bernard, autor del Quijote. A partir de ese texto no se puede leer de la misma manera, no se puede hacer literatura de la misma manera. Y si alguien tiene $500,000, está en venta, dónenlo a la Biblioteca Nacional. Tenemos varios de esos avisos que pasaron, ¿no? Sí, pero ese es el más importante. No, por orden de prioridad. Y recordás que, porque esto lo señalan varias personas que leyeron, que hicieron así de lector de Borges, te llamaba la atención esa memoria puesta en práctica, aplicada a pedirte un libro que leas un párrafo. Sí, absolutamente, era extraordinario. Pero eso ya yo lo había notado en la librería. Él entraba en la librería ciego, pasaba la mano por los estantes y decía,
estos son los poemas de Keats, y efectivamente eran los poemas de Keats. Los reconocía por el tacto. Los reconocía por el tacto. Mujica Lainez me dijo una vez que estuvo en India que lo llevaron a ver un faquir ciego que leía con los dedos del pie. Y que él lo había visto, le ponía un texto y el hombre descifraba con los dedos del pie. No sé, no hay una explicación fisiológica que convenza, pero fue así. Y yo creo que Borges lograba leer con los dedos de la mano, porque era un lector extraordinario, a pesar de ser ciego. Y tenía esa memoria, se acordaba de todo, de la peor literatura, la mejor literatura, páginas y páginas y páginas. Era muy divertido cuando venía a entrevistarlo un periodista, y entonces para graciarse con Borges le dice, maestro, su famoso cuento, yo lo he aprendido de memoria, y entonces le recitaba 4 líneas, Borges le decía, creo que no es la palabra blanco que uso, sino la palabra negro. Y tenía razón, se acordaba de sus textos de memoria. Impresionante. Sí, muy impresionante. Me estoy acordando de un verso de él que decía, el goce de los libros que mi mano reconoce. Claro, exactamente. La reconocía. Sí. Reconocía los libros por la tapa o por, no sé. Pero este verso que citás muestra el Borges intelectual, reconociendo en todo el cuerpo el gesto de lectura, el gesto de memoria, pero está también el Borges que escribía poemas de amor, que no recordamos cuando pensamos en Borges. Borges, como decía, siempre se enamoraba de mujeres que lo abandonaban y se sentía destruido. Entonces, escribió un poema que se llama Al que está solo, ¿lo conoces? Ya no es mágico el mundo que han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, lo que no tiene y no ha tenido nunca, pero no basta ser valiente para aprender el arte de olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ese es el Borges muy terminero. Parece que tenés una memoria en común con él. No. También recuerdo algunas cosas, pero muchísimo. No tanto como quisiera recordar. El poema se llama Al que está solo. ¿Y se dice esto como un legado, como una herencia, una responsabilidad de transmitirlo? Sí, en el sentido de que todas nuestras lecturas son una herencia para transmitir. La lectura no puede enseñarse, pero puede aprenderse a través del ejemplo. Entonces, yo creo que los lectores tenemos la obligación de contagiar a los otros con la lectura. Si cada uno de nosotros hiciese de una persona que no lee un lector, el número de lectores se duplicaría inmediatamente. Y yo creo que se puede hacer. Hay muy poca gente que es insensible a una historia, a un poema. Estamos acostumbrados a ver la literatura como algo distante, artificial, elitista. Y bueno, la capacidad de crear historias, de hacer poemas, es la primera capacidad del ser humano allá en la prehistoria. Es así como
asentamos nuestra memoria, asentamos nuestra experiencia y encontramos nuestra identidad común, es a través de la historia. Cuando la religión quiere enseñar algo, nunca usa el dogma, está el dogma, pero el dogma no convence a nadie, cuenta historias, la parábola, la fábula, el ejemplo, son los cuentos que convencen. Yo me he quedado sin palabras. Bueno, a lo mejor el público quiere hacer algunas preguntas, comentarios. Sí. Gracias, me he disfrutado mucho de esta presentación. Gracias. Me interesa saber si en su relación con Borges hubo algo más de este debate con Sábato, con el maestro Sábato, si hay algo más. Y el tema tiene que ver con una experiencia mía de mi vida muy frustrante, porque yo conocí a Borges a su misma edad, 15 años. Yo iba al colegio de Buenos Aires, iba caminando por Florida y entraba a la librería de Galería del Este, y ahí estaba Borges sentado. Nosotros veníamos de leer El escritor y sus fantasmas, Sí. Sobre y tumba, que se había publicado 2 años antes, y ficción. Y el debate en el colegio era literatura comprometida versus literatura lúdica. Y nos matábamos. Entonces yo lo encaré a ¿Cuál Borges. era lúdica y cuál era comprometida? Claro. Sábato era la literatura comprometida, socialmente comprometida, y Borges era la literatura la por la lúdica, criticada por unos otros. Pero yo había disfrutado mucho de ficciones. Y entonces me la atreví a Borges y lo encaré y dije, pero ¿cómo puede ser usted, que usted es tan talentoso, no tenga una actitud más comprometida? Y él me miró de lejos. Yo había pensado, qué boludo este tipo. Su mirada fue gélida y yo siempre me quedé con la interrogante de qué había, si es que había algo en esa disputa que por lo menos en mi generación. Pero no le contestó nada. Borges no le contestó a esa. Me ignoró. Qué raro. Qué raro, porque le gustaban mucho esos argumentos porque podía lucirse. Me acuerdo que no con Sábato, pero por ejemplo en Canadá, en Ottawa, lo invitaron a la universidad y uno de los profesores se presentó y con un acento muy fuerte en castellano le dice: Borges, yo soy el tonto de Toronto. Y Borges, contando la historia, dice: y en esa vasta sala nadie lo contradijo. Con Sábato tenía un debate, pero no acerca de literatura comprometida, sino acerca de la escritura. A Borges no le gustaba cómo escribía Sábato. Los argumentos a lo mejor le hubiesen podido interesar, pero no le gustaba la escritura de Sábato, como no le gustaba la escritura de Tanto, no le gustaba la escritura de Mallea. Mallea, Borges decía que tenía títulos admirables, como Todo verdor perecerá, La ciudad junto al río inmóvil, Cuentos para una inglesa desesperada, y Borges decía: qué pena que se empeñase de ponerles un libro detrás. Buenas tardes. Buenas tardes. Dijo usted que le leía a Borges. ¿Le leía en inglés, le leía en alemán, en francés o en castellano? ¿O en todos esos? En todos esos. Interesante. ¿Y cuál le interesaba más a Borges que le leyera? Dependía del autor, no dependía del idioma. En un momento quería que le leyese La mujer alta de Alarcón o un cuento de León Blois, dependía de eso.
¿Y alguna vez le dijo algo sobre su acento, sobre sus idiomas, sobre su...? No, no, No estaba Por suerte. interesado en eso. Gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de preguntar. En esas charlas que mantenía Borges con Bioy, ¿hablaban en algún momento del premio Nobel? ¿Borges tenía ansiedad de ese reconocimiento? Yo creo que a Borges le hubiese gustado recibir el premio Nobel, pero se había resignado a no recibirlo y entonces decía cosas como, bueno, el premio Nobel lo da la Academia Sueca. Usted conoce muchos académicos suecos. Solía decir también que no darle el premio Nobel año a año se había vuelto una sabia tradición. Claro, exactamente. ¿Tenía alguna opinión de convertirse en lectura obligatoria en las escuelas, Borges? ¿De ser el mismo lectura obligatoria? Le hubiese horrorizado. Él pensaba que ninguna lectura podía ser obligatoria porque decía la felicidad no puede ser obligatoria. Pero nosotros lo estudiábamos en el colegio, como el señor. Incluso los poemas que publicaba en La Nación, una de las profesoras lo recortaba y nos los daba como deber, estudiarlo. Ya era un clásico, pero no tuvo en ese momento el reconocimiento que tuvo después, poco antes de morir, cuando se convierte en una figura casi pop, donde la película Performance se une la cara de Borges con la de Mick Jagger ¿cómo se llama? La película donde el robot habla palabras de Borges, no Metrópolis, sino... Bueno, se convierte en un autor popular reconocido, y muchas películas, incluso películas ahora, aparece el personaje con un libro de Borges en el bolsillo. Eso no existía en ese momento. ¿Perdón? Escribió 2 o 3 poemas en inglés, poemas de amor a una mujer que no sabemos quién era, y nada más. Puedo agregar una anécdota bastante graciosa que Sí. seguramente la conocés. Me preguntaron si era verdad que él pensaba todo en inglés y después lo traducía al castellano. Entonces recitó la milonga de Jacinto Chiclana, me acuerdo, fue una manera, una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Dice, se nota que esos versos han sido escritos en inglés. Se notan incluso las vacilaciones del traductor. Como si lo hubiera traducido mal. Sí, no hizo ninguna mención usted a que Jules Solar tuviera alguna influencia o inspiracional en Borges. ¿En su trato con él aparecía Jules de alguna manera? Vamos a ver, Borges no tenía ningún interés ni en las artes visuales ni en la música. Pero cuando lo forzaban a contestar cuál es su pintor favorito, hablaba de Jules Solar y hablaba de su hermana Nora. Con la música hablaba de Brahms y a veces de Mozart, pero cuenta María Esther Vázquez, cuando lo llevaba a un concierto a escuchar a Mozart, cada vez Borges decía, ¿cómo he podido vivir sin conocer esa música? Se lo olvidaba a la hora
y la próxima vez pasaba lo mismo. Entonces, Sul Solar había sido amigo de Borges y Borges tenía mucho cariño a esos amigos de aquella época, como Macedonio, amigo del padre, Sul Solar, y otros, Rossi, ¿cómo se llama? No Atilio Rossi, sino, bueno, el que escribió Cosas de Negros. Bueno, esos personajes le importaban mucho a Borges y permaneció fiel a esos personajes. Manuel Peirú, bueno, sí. Yo quiero preguntarte dos cosas. De todos esos muchos momentos envidiables que compartieron con Borges, si tuvieras que quedarte con una tarde, con un momento que recuerdas como una suerte de epifanía, ¿cuál sería? Y después, si años más tarde, ya adultos, se volvieron a encontrar y conversaron, ¿cómo fue la relación posterior, más allá de que lo hayas seguido leyendo? Sí, nos volvimos a encontrar algunas veces en Europa. Él iba a París cuando yo estaba viviendo allí, entonces yo iba a verlo al hotel que se llamaba El Hotel. Y bueno, pero para saludarlo, no sé si se acordaba de quién era yo. Un momento memorable, quizás la última vez que lo vi en París, donde me despedí de él y entonces él se quedó en su cuarto de hotel y cerrando la puerta me citó un poema de él que dice quiero encontrar la cita exacta. No sabemos qué puerta hemos cerrado hasta el final del tiempo. Yo creo que sabía que iba a morir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, usted que tuvo la experiencia de ver a Borges en su trabajo como lector, ¿rescata algo de esa experiencia o sea, cambió su forma de leer o rescata alguna enseñanza de cómo tenemos que ser lectores? ¿O leía igual que, no sé, o sea, comúnmente como todo el mundo? Si hay algo que, en lo que Borges creía, es que no hay recomendaciones para la lectura, no hay fórmulas. Le gustaba citar a Somerset Maugham, que decía que para escribir una novela perfecta había 3 reglas, pero que desgraciadamente nadie las conocía. Yo, si tuviese que rescatar algo de la experiencia de lectura de Borges, es la absoluta libertad con la que él leía. No respetaba cronologías, no le interesaban las historias de la literatura, ni las escuelas literarias, ni el prestigio de algún autor supuestamente clásico. Él creía que cada lector arma su historia de la lectura, que cada lector crea, como dice en el ensayo sobre Kafka, sus propios precursores, porque leyendo a Kipling uno se da cuenta de la influencia en Kipling de Bioy Casares, por ejemplo. Él lee en una cronología que depende del orden en el que nosotros descubrimos los libros. Eso nos da como lectores una libertad inmensa. Borges decía que el escritor escribe lo que puede, pero que el lector lee lo que quiere. Esa es la diferencia. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias y los invitamos a dar un brindis. Martín, gracias.